Esto ocurrió hace solo unas semanas, y aún me cuesta trabajo hablar de ello sin sentir que algo me observa. Me llamo Luis, tengo 17 años, y siempre he vivido en Arizona. Si has estado aquí, sabes que el desierto no es solo arena y cactus, es un silencio seco, eterno, un vacío que te tragas si lo dejas. Desde hace años tengo esta extraña obsesión con explorar lugares abandonados. No lo hago por fama ni por likes, es algo más personal. Me da paz, aunque suene contradictorio. Me gusta caminar por estaciones oxidadas, postes caídos, caravanas vacías que parecen haber sido olvidadas por el tiempo. Mi grupo de amigos comparte esa pasión. Bruno, Mateo y yo solemos escaparnos los fines de semana a explorar lo que Google Maps no muestra. Bruno es quien normalmente encuentra los lugares más raros. El tipo pasa horas en foros, Reddit, TikTok, hasta en cuentas turbias de Instagram. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, me mandó un vídeo con el mensaje: esto está a 2 horas de aquí. Mina abandonada. Sin nombre. Sin registro. El vídeo duraba 13 segundos. Se veía una entrada medio colapsada, arena cubriéndola casi por completo, y una voz en off que decía algo como: no vuelvas si oyes gritos. Obviamente acepté ir. Al día siguiente, antes del amanecer, estábamos listos. Linternas, cámaras, mochilas, agua, máscaras contra el polvo y una 4x4. Nadie nos dijo que era mala idea. Pero el desierto, sí nos lo dijo. El trayecto fue largo, lleno de caminos que no salían en el GPS. Solo teníamos una coordenada enviada por alguien con un nombre de usuario extraño y 0 seguidores. Ya eso debía ser la primera bandera roja. Pero la emoción era más fuerte. Llegamos después de casi 3 horas. El sol estaba alto, el calor pegaba sin compasión, y no había un alma en kilómetros. Solo rocas, arena y silencio. Y ahí estaba la entrada, tal como en el vídeo, medio cubierta por escombros, pero real. Una mina, olvidada, y maldita. Nos bajamos de la 4x4 con el motor aún caliente. El viento en el desierto no refresca. Es seco, pesado, como si te soplara polvo directo a los pulmones. Lo primero que hicimos fue rodear la entrada de la mina. Desde lejos parecía una simple deformación en el terreno, pero al acercarnos se hacía evidente. Alguien había cavado ahí. O algo había salido. La entrada estaba parcialmente bloqueada por viejas vigas de madera, algunas quebradas, otras apenas sostenidas. Una capa de tierra y piedras cubría todo, pero si te agachabas, podías ver un agujero oscuro al fondo. Era artificial, sin duda, hecho por humanos, pero nadie lo había tocado en décadas. Bruno sacó su celular y verificó la ubicación. Tenía el mapa descargado sin conexión. Aquí es, murmuró. Mateo se rió, nervioso, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no procesaba. Yo solo miraba la entrada con una mezcla de curiosidad y un miedo tan puro que me hacía sudar aunque ya estaba empapado. Vamos a entrar o vinimos a tomar el sol, dijo Bruno, y empezó a sacar equipo, linternas, cuerdas, guantes, incluso mascarillas. El tipo estaba preparado. Muy preparado. Tiró una piedra dentro del agujero. Contamos. 1, 2, 3. Clang. Luego nada. El sonido resonó como si hubiera golpeado algo metálico muy profundo, y luego, un silencio más espeso que el de la superficie. No sabíamos cuánto descendía esa cosa, pero claramente era profunda. No era un simple pozo. Era una estructura subterránea extensa. ¿Quién la construyó? ¿Por qué? ¿Y por qué no hay registro de ella? Nos miramos los tres, y sin decir nada, supimos que íbamos a entrar. Porque así somos. Porque a veces el miedo no es suficiente para detener a idiotas con demasiada confianza. Bruno encendió su linterna. Si encontramos huesos, me largo, bromeó. Mateo no respondió. Solo ajustó su mochila y siguió al frente. Yo me puse los guantes y me acerqué. El borde de la entrada era inestable. Cada paso levantaba polvo y piedras. Aún así, entramos. Una vez dentro, la temperatura cambió de inmediato. El calor abrasador del desierto desapareció. Allí abajo, el aire era frío, casi húmedo, con un olor a tierra vieja, como libros podridos o madera mojada. Algo que no debería oler así en el corazón de un desierto. El túnel tenía una inclinación progresiva, no era una caída directa, lo cual nos alivió un poco. Aún así, resbalábamos con frecuencia. El suelo era irregular, cubierto de grava, con pedazos de madera astillada sobresaliendo entre las sombras. Las paredes, por su parte,
Estaban forradas de vigas y clavos oxidados que crujían cada vez que nos apoyábamos. Bruno iba adelante. Su linterna era la más potente. Iluminaba tramos del túnel que parecían extenderse por siempre. A veces juraba ver algo moverse, pero no decía nada. Ni él ni nosotros queríamos ser los primeros en sonar paranoicos. Mateo murmuraba cosas de vez en cuando. Algo sobre que la mina no tenía estructura lógica. Que los túneles no estaban alineados como en las minas reales que habíamos visto antes. Esto no está hecho para excavar minerales, dijo en voz baja. Y tenía razón. No había herramientas, ni señal de maquinaria, ni marcas de extracción. Solo polvo, rieles oxidados, y ese silencio absoluto que te hace escuchar tus propios latidos. Después de unos 10 minutos bajando, perdimos por completo la luz del exterior. Estábamos solos. Totalmente solos. Y el miedo comenzaba a calar. Entonces algo extraño ocurrió. Pasamos por un punto donde el túnel se ensanchó y se dividía en 3 direcciones. Era como un cruce, pero sin señales, sin marcas, como si cada camino llevara al mismo vacío. Bruno levantó la linterna y la movió lentamente entre las opciones. Derecha, oscuridad total. Izquierda, un eco seco, como si algo hubiese caído muy lejos. Centro, nada. Solo polvo y silencio. Vamos por el del medio, dijo Bruno. Y sin decir más, continuamos. Yo no lo hubiera elegido, pero tampoco me iba a quedar atrás. A medida que avanzábamos, un nuevo son. Nos detuvimos al instante. Los pasos se repitieron. Lentamente, como si alguien caminara sobre grava. Pero no éramos nosotros. Estábamos quietos, sosteniendo la respiración. Solo la luz de las linternas flotaba en el polvo suspendido. Y el eco de esos pasos, cada vez más marcados, cada vez más cerca. Mateo apagó su linterna sin decir palabra. Bruno y yo lo imitamos. La oscuridad fue inmediata, densa, absoluta. No podías ver ni tu propia mano frente a la cara. Solo quedaban los sonidos. Y eso lo hacía 1000 veces peor. Los pasos continuaban, pero algo estaba mal. El ritmo no era humano. No era una marcha constante. Era irregular. Como si quien caminara tuviera una pierna más corta que la otra. O arrastrara un pie. O no tuviera pies en absoluto. Entonces empezó. Un sonido más profundo. Un ahast. Como si algo pesado, metal, madera, no lo sabíamos, estuviera siendo empujado por el túnel, lentamente, hacia nosotros. Mateo susurró apenas audible. ¿Escuchan eso? No respondimos. Porque no era necesario. Todos lo escuchábamos. El sonido rebotaba entre las paredes y se duplicaba, se deformaba. A veces parecía detrás. Otras, a un lado. Era imposible saber de dónde venía exactamente. Bruno me tocó el brazo. Estaba temblando. Él nunca temblaba. Entonces, un nuevo ruido desgarró el silencio. ¡Clang! Un golpe metálico. Como si lo que estaba siendo arrastrado hubiera sido lanzado contra el suelo con fuerza. Y luego, el grito. No tengo palabras para describirlo. No era humano. Animal. Era una mezcla entre lamento y furia, como si una garganta rota intentara hablar. Como si algo que no debería existir, tratara de comunicar dolor. Matthew soltó un grito. Y eso fue la señal. Nos dimos la vuelta y comenzamos a correr. Sin dirección. Sin pensar. Solo correr. En la oscuridad total. Corríamos como si el infierno estuviera detrás de nosotros. Y quizás lo estaba. Mateo iba adelante, Bruno detrás de él, y yo cerrando el grupo. Sentía el aire pesado en los pulmones, los guijarros clavándose en mis pies, los latidos reventándome las sienes. Y aún así, corría. No sabíamos si seguíamos en el túnel principal o si ya habíamos tomado algún desvío sin darnos cuenta. La oscuridad era total. Cada paso podía ser una trampa. Y lo fue. Trophies. Algo me hizo caer de lado. No vi qué era. Solo sentí el golpe y el dolor punzante en mi tobillo. Mi zapato salió volando. Me arrastré, desesperado, tratando de levantarme. Bruno gritó mi nombre, pero no se detuvo. Mateo tampoco. Y yo no podía culparlos. El grito de antes se escuchó otra vez. Más fuerte. Más cerca. Era como si eso supiera que yo me había quedado atrás. Que era más lento. Que estaba herido. Forcé mi cuerpo a levantarse, apoyándome en la pared del túnel. Mis manos se llenaron de astillas. El
No paramos de conducir hasta ver los primeros postes eléctricos. El camino de tierra había quedado atrás, y con él, esa cosa. O eso creíamos. Mateo me sujetaba el tobillo con fuerza, tratando de detener el sangrado. Yo apenas podía hablar del dolor. Tenía la boca seca, la vista nublada, la cara cubierta de tierra y sudor. Bruno. Adelante, no decía una palabra. Sus nudillos blancos en el volante, la mirada fija como si aún estuviéramos dentro de la mina. La adrenalina apenas me mantenía consciente. Cada bache me hacía soltar un quejido de dolor. Llegamos al hospital rural más cercano casi media hora después. Cuando me bajaron del coche, el personal pensó que había pisado un animal salvaje por cómo estaba mi pie. Tétanos. Cortes profundos. Múltiples estilas. Me atendieron como si hubiese pasado por una trampa de osos. Pero cuando me preguntaron cómo ocurrió, solo dijimos: excursionismo. Una caída. Mentir nunca se sintió tan necesario. ¿Quién nos creería? Una vez que pude caminar sin cojear tanto, Mateo me contó algo que no quiso decir en ese momento. Había perdido su billetera. Creía que la había dejado justo afuera de la mina cuando me ayudó a subir al coche. Solo hasta la entrada, insistió. 5 minutos. Recuperamos la billetera y nos vamos. No pensaba entrar. Nadie pensaba entrar. Regresamos 2 días después. El lugar parecía igual. Tranquilo. Silencioso. Inofensivo. Como si nada hubiera ocurrido. Pero el aire era distinto. Más frío. Como si la mina recordara. Buscamos la billetera por todas partes. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando vi algo a un costado de la entrada. Era mi zapato. Pero no como lo recordaba. El zapato estaba cubierto de polvo, sí, pero también destrozado. Como si alguien, o algo, lo hubiera mordido. Literalmente. Había marcas de dientes. No solo rasgaduras o cortes, sino dentaduras completas. Semicírculos marcados en la tela, profundas, como si mandíbulas grandes hubieran intentado arrancarlo. Lo levanté con cuidado. Una parte del talón estaba completamente arrancada, como si algo lo hubiera masticado por minutos. Mateo lo miró en silencio. Bruno no dijo nada. Solo lo observaba con el ceño fruncido, como si estuviera tratando de negar lo que tenía frente a él. Pero no se podía negar. ¿Animales? Preguntó Mateo en voz baja. No hay animales que hagan eso, respondí. Y sabíamos que no. La presión de esas marcas no era de coyote ni de perro salvaje. Era más humanoide, pero con demasiados dientes. Dientes largos. Irregulars. Algunos rotos. Como si nunca se hubieran cepillado. Como si pertenecieran a algo antiguo. Algo enterrado. Nos quedamos allí, en silencio, por unos segundos eternos. El viento sopló y un leve gemido surgió desde el interior de la mina. No fuerte, no claro, pero lo suficiente como para hacernos congelar. No íbamos a entrar. No íbamos a confirmar nada. Dejamos el zapato allí. Nos subimos al coche sin decir una palabra. Y esta vez, ninguno volvió la vista atrás. Han pasado semanas desde entonces. Todavía tengo pesadillas. No sobre la mina en sí, sino sobre lo que había adentro. Lo que respiraba en la oscuridad. Lo que no necesitaba luz para encontrarnos. Lo que gritaba. Desde aquella noche, Bruno dejó de explorar. Mateo tampoco volvió a hablar del tema. Yo, por mi parte, eliminé todas las apps con foros de exploración. No quiero ver más coordenadas. Ni fotos borrosas. Ni promesas de lugares olvidados. El mundo tiene secretos por una razón. Y hay sitios que deben seguir siendo tierra y sombra. Silencio y polvo. A veces, por la noche, me despierto pensando que escucho ese sonido. Ese arrastre. Ese grito roto. Lo peor es que cuando sueño con la mina, no sueño con lo que vimos. Sueño con lo que no vimos. Con lo que se quedó allí abajo. Observando. Esperando. Una noche, Bruno me escribió un mensaje. Solo decía. El tipo del Instagram nunca respondió. Me costó entenderlo al principio. ¿Quién nos pasó la ubicación? ¿Quién subió el vídeo? La cuenta desapareció. Y con eso, se cerró el último hilo que nos unía a la mina. O eso creí. Porque ayer, en mi bandeja de entrada, apareció una foto. Sin texto. Sin remitente. Era mi zapato. Tirado fuera de lo que parecía ser otra entrada distinta. Otra mina. Otra coordenada. No le respondí. No le mostré a nadie. Solo lo borré. Y recé. Porque hay algo allá abajo.
Y sabe quiénes somos.